Pensamiento currambero, es pensamiento rebelde. Óptimo, 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 positivo. Buen voltaje llamo, baganería total. Pensamiento próxico Caribe. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts Mira al Centro. Hoy vamos a hablar del Centro Histórico de Barranquilla, vamos a hablar de patrimonio y vamos a hablar de música. Por eso nos acompaña hoy el maestro Humberto Pernet. Viejo Humber. Hola Mañe, ¿Cómo va la vaina, bro? contento de estar aquí contigo, acá en Barranquilla, en esta tarde preciosa. Muy feliz de estar aquí en el centro, precisamente. Humberto es uno de los músicos que a mí personalmente me parece que ha marcado como un sonido especial de esas nuevas sonoridades de Colombia y de Colombia para el mundo. Humberto Pernet lo conozco desde chico y bien, hoy soy admirador de su música, me encanta lo que haces y bueno, y hoy quise hablar contigo del centro porque a mí la música de Pernet me parece que tiene mucha influencia y suena a lo que suena y a lo que se ve en el centro de Barranquilla. ¿Qué conexión hay en tu música con lo que pasa o con lo que se vive en el centro histórico de Barranquilla? ¿Cómo la sientes? Pues claro, primero que todo, como barranquillero, pues la influencia es inminente, sí. Mis padres, mi papá era del barrio abajo, sí, mi abuelo era barrio bajero. Entonces hay muchas costumbres, muchas cosas que vienen de aquí, del centro de la ciudad, sí. Y recuerdo mucho de niño a mi abuelo traerme al centro, sí. Tú sabes, el centro es un lugar muy específico y como muy especial de cada ciudad, ¿sí? Entonces, el centro de Barranquilla es el corazón de Barranquilla y de ahí pues cogemos mucho sabor, mucha información. Bueno, ¿a qué suena el centro de Barranquilla? Wow, el centro de Barranquilla es un caos total. Ese es un carnaval vivo, ¿sí? Es como si el carnaval nunca se acabara, ¿sí? Y siempre pienso en eso, como recuerdo el caño de la Uyama cuando era niñito y esa vaina como era, bueno, hoy día como es ya de diferente, pero recuerdo el caos que era eso y la gente gritando y el pregón y la cosa, ¿sí? Entonces creo que ese tipo también de ambiente, también esa vaina me influyó mucho también. Bueno, Pernet comienza su vida musical desde peladito, desde muy chiquito. Con unas intenciones y en una búsqueda de un sonido, de una música, un tipo de música. En los 80s y 90s había mucho rock, había mucha música alternativa y estaba como el hip hop en pleno apogeo. ¿De qué se nutre? ¿Cuál era la música que tú escuchabas? ¿Y cuál fue tu primera propuesta musical? ¿A qué querías sonar tú? Wow, fue un camino largo desde niño porque tengo influencias extremas, sí, o sea, de niño me gustaba, por ejemplo, Jean-Michel Jarre o Enya, escuchaba mucha Nueva Era, escuchaba a Silvio Rodríguez, escuchaba rock, a Charly García, escuchaba mucha música techno, mucho house, mucho acid house, sí, me marcó mucho esa época, fue la época en que me enamoré de la música perdidamente y lógicamente pues la música con la que crecí en mi casa, que era bueno la música del carnaval de Barranquilla, la salsa sobre todo, muy influenciado por la salsa, siempre tuve como grandes íconos, no sé, como Ismael Rivera, sí, o Henry Fiol, fueron siempre grandes inspiraciones, el jazz, entonces me alimenté de muchos estilos de música, pero al final quería crear como un lenguaje propio, ¿sí? Y esa fue la película en la que me embarqué. Desde que tenía, no sé,
12 o 13 años, empecé como a buscar un concepto en que pudiera tener todas esas cosas que me gustaban en un solo lenguaje, ¿sí? Y la música electrónica me permitió explorar, no sé, tipos de expresiones diferentes a los instrumentos convencionales y sentía que podía tener como un espacio amplio entre los tambores y la electrónica donde todo es posible, ¿sí? Entonces emprendí ese camino desde hace muchos años y ya hoy día ya muchos álbumes, mucha música, muchas giras, mucho tiempo ya haciéndolo y muy feliz. Bueno, ¿qué significó ese pianito que alguna vez te regaló tu mamá, que estabas en el Wow. colegio? ¿Cómo fue esa historia y en qué terminó? Wow, muy bonito porque yo creo que ellos no sabían lo que me estaban dando. Era una máquina que tenía muchas opciones, una Yamaha PCR 510. Y yo ahí empecé a hacer mis propias producciones, por ejemplo, a hacer canciones que tenían 8 canales, y entonces en uno la batería, el bajo, y ahí iba produciendo, iba componiendo, iba desarrollando ideas, haciendo fusiones, cosas locas, experimentos. Entonces fue mi taller, sí, fue esa organética, y con ella llegué hasta la universidad. Y ya en la universidad la destruí un día mirándole los cables y las cosas por dentro, a ver qué podía hacer con ella, pero no, mi necedad. Fue muy grande la necedad. La La curiosidad curiosidad, comenzó. sí. Bueno, terminas el colegio, estudiaste aquí en el colegio Bifi, en el colegio Sagrado Corazón, terminas en el Morphy, El Morphy. y te vas a estudiar música a la Javeriana. ¿Cómo Sí. fue ese primer contacto tuyo, eso que me contabas con la música? ¿Qué fue lo que comenzaste a estudiar y qué te gustaba? Yo estaba obsesionado con la síntesis, con la ingeniería de sonido, con los sintetizadores. Y entonces, claro, acá en Barranquilla lo máximo que yo veía eran esos Core W1 que usaban las orquestas, sí, las orquestas de salsa. Yo lo máximo que había visto hasta el momento era Grupo Raíces, Yo Arroyo, todo este combo que fue lo que más me influenció como de la onda acá, y que tenían esas baterías Siemens electrónicas y los DX7 Yamaha y eran sintetizadores digitales. Y era muy interesante porque eso logró un sonido, una estética, pero cuando ya yo llego a Bogotá conozco los sintetizadores análogos, los filtros y todo este montón de cosas. Entonces se me abre pues todo un universo de posibilidades y empiezo como a explorar en eso y empiezo además de eso a conocerme con otras personas que están en la misma película que yo, que están en la misma curiosidad y fue, no sé, creo que somos una generación muy bonita que emprendió un camino diferente en la música. Cada uno, había unos que venían del Pacífico, otros venían de Santander, otros y todos llegamos a Bogotá, porque claro, Bogotá era el centro donde todo se podía mover más fácil. Ya hoy día creo que Colombia, ya las ciudades tienen un poco más de independencia, pero en ese momento hace 30 años, algo así, era como que o te ibas a Bogotá o no pasaba nada. Bueno, yo a Humberto lo conocí chiquito, era pequeño del barrio y había una canción que tú cantabas todo el tiempo y bueno, yo tenía un bar en esa época y Perné quería participar en ese bar, pero era un chico de 14, 15 años. ¿Qué significó esa canción? Porque esa canción en algún momento la vi en vivo con una banda y cuando llegaste no te reconocía el afro, la vaina y me dijiste, ¿escuchaste la canción? ¿Qué significó la abuela para Perné? ¿Cómo fue esa historia? Así la recuerdo yo, de pronto, ¿cómo la recuerdas tú? Deja que te cuente para que tú veas, no hablar del trabajo ni tampoco de la escuela. Que eso está muy bien, eso lo sé yo, quiero que sepas tú lo mío, para que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano, quería quedarme en casa de mi hermano. Claro, yo estaba obsesionado con todo lo que venía de afuera, con todo lo que era como el hip hop, el rap en español, imagínate. Y eso era Wilfred y la Ganga, entonces claro, yo me enganché. Y yo era yo me acuerdo, claro, que tú me decías, hey, tal, tírate el rap de la abuela y tal. Claro, yo llegué con mi vacile del rap de la abuela a Bogotá y Felipe Álvarez, después con él fue que la produjimos, hicimos la versión y tiene su video bien bacano, todo. Y entonces sí, fue como traer un poco
de esa vaina urbana caribeña, decir yo soy urbano caribe también, sí, hago parte de todo esto, sí, conecto con los brothers de Puerto Rico, sí, que están allá desde hace rato haciendo música alternativa, sí, entonces fue también esa conexión bonita y con eso. Yo creo que hay un proyecto musical que marcó como un hito, no creo que, no pienso que solo en Colombia, sino para el mundo, como fue Side Stepper. ¿Qué Sí, significó? claro. ¿Cómo entras tú a Side Stepper? Y eso yo creo que fue como el principio de esas nuevas sonoridades que hoy están tan de moda, por decirlo de alguna manera, y son tan activas y representativas de nuestra música y de nuestra cultura. Esas nuevas sonoridades hace 25 años. ¿Cómo fue ese trabajo con Side Stepper? ¿Cómo entraste y qué tal estuvo esa experiencia? Bueno, tú sabes que todo esto es como un camino que vamos haciendo relevos los unos a los otros, de generación en generación. Y claro, Stepper son nuestros hermanos mayores, sí, Richard Blair, ahí estaba Iván Benavides, estaba Teto Campo, que también trabajaron con la provincia, sí. Y claro, y lógicamente ellos estaban experimentando con otras cosas, música electrónica también. Nosotros experimentábamos con música electrónica porque simplemente es nuestra generación, el lenguaje de nuestra generación. Crecimos con sintetizadores, escuchando Depeche Mode, Erasure, escuchando, no sé, a los Pet Shop Boys, ¿sí? Entonces, claro, eso nos marcó muchísimo. Pero ellos venían de un proceso de exploración. Y Richard Blair venía entonces desde Londres, después de haber trabajado años junto con Peter Gabriel. Sí, entonces él monta acá su banda también. Y entonces empieza a reclutar artistas. Y entre esos, en una de sus, porque han sido muchas generaciones, tuve 10 años pues trabajando con Richard, tocando en vivo, sí, haciendo cantidad de máquinas, samples, teclados, gaita, raps, un montón de cosas, soltaba las trompetas con samplers, hacía delays, dubs en vivos y cosas así. Y fue una experiencia que me enriqueció mucho como artista, porque yo todo eso lo apliqué después a mi proyecto, todo lo que aprendí con Richard. Entonces Richard ha sido como un gran maestro para mí de lo que es la producción y todo lo que es el audio. Me dices que hoy cada vez que sacas un disco, cada vez que tienes una canción, cada vez que Siempre. haces una composición, el primero que lo escucha y te da como El feedback, sí. el feedback Es él. es él. ¿Cómo es eso? Yo, claro, porque como él es mi maestro, entonces yo al primero que le muestro mi disco, ya cuando lo termino le digo, hey Rich, escucha a ver, y él me dice, bueno, ven, mira, aquí de pronto puedes bajarle un poquito la maraca, y si cambias esto acá así y tal. ¿Sí? Entonces, siempre, no solamente él, tengo pues otros muchos amigos también que son grandes productores a los que les muestro mi música, pero Richard siempre ha sido pues como mi maestro en cuanto a producción. Ay, después de Side Stepper 2004, dice, Sí. ya vengo con lo mío, 2003. Sí, lo que sucedió fue que tenía yo ya tanto trabajo con mi banda que no podía seguir con Sidestepper. Sí, entonces ya no daba con los dos proyectos, sí. Ya Pernet estaba grande, ya estaba creciendo, ya se hacía giras largas y entonces ya se cruzaban con las giras de Sidestepper. Y entonces me tocó dejar de tocar con Sidestepper poco a poco, no fue de la noche a la mañana, pero sí fue como paulatinamente, poco a poco dejando de tocar con ellos, hasta que ya pues mi barco anduvo solo, sí, hasta el día de hoy. Y ha sido una aventura súper linda, sí. Compones, escribes, Produzco, produces sí. e interpretas. Sí. ¿Cómo es todo ese proceso de Pernet en sus conciertos? ¿Cómo llega desde la música? Porque cuando uno escucha, tú tienes un sonido particular, pero las canciones son diferentes todas. ¿Cómo es ese proceso y cómo lo logras? Claro, cada canción, digamos que es el reflejo de una situación diferente. Es un arquetipo distinto en el que estoy viviendo en ese momento y lo plasmo ahí en una canción. Entonces, claro, tiene sus colores, tiene su mundo, su cosmogonía, su profundidad. Bueno, en ese primer disco fue como un palo. Tienes uno de los himnos de la música colombiana, como es Óptimo, una canción que es una venia al positivismo, a la buena onda,
a ese sentimiento caribe. Tienes Huele a María Cachafa, tienes Elizabeth, tienes, o sea, un primer disco que entraste con todo. Sí. ¿Cómo fue ese primer disco y cómo en ese momento que lo lanzas, 2003, cómo le da la vuelta al mundo, cómo sale por ahí y cómo lo llevaste, cómo hiciste tu música en ese momento? Yo digo que ese primer disco fue mi tesis de grado, porque yo me retiro de la universidad y empiezo a trabajar en este estudio, en Sonido Azulado en Bogotá, pero entonces tomo todo eso que había aprendido. Yo estudié, pues claro, composición, algo de ingeniería de sonido, historia de la música, sí, y ya yo venía desde que era un muchacho, pues planteándome todas estas ideas, pero ya entrar a un estudio de grabación como lo era Sonido Azulado, donde hizo Shakira, hizo Pies Descalzos y se hicieron discos increíbles también, sí, Mario Duarte, un montón de cosas se hicieron ahí. Entonces, claro, Felipe Álvarez, él tiene todo el equipo ahí disponible, sintetizadores, máquinas, y entonces él me dejaba ese espacio a mí para trabajar y yo empezaba ahí a desarrollar todas mis ideas, a soltarlas. Entonces, claro, ahí salen los dos primeros discos de Pernet, son hechos en ese estudio, ¿sí? Y es muy bonito porque, claro, son hechos de la mano de Felipe y de Richard. Sí, Richard Blair era la persona que iba, revisaba la mezcla, llevaba, volvía, mezclaba él, pam, 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 tin, tin. Y Felipe era el productor ejecutivo que ponía pues todos los equipos, hacía que todo fuera posible. El manager era Julio Correal, sí. Fue muy loco porque había gente que le encantó. Y había otra gente que me decía que yo era un asesino del folclore, que yo iba a matar a la tradición. Pero yo siempre he dicho que la tradición no puede ser una obra de museo, que la tradición está viva y que la tradición entonces incorpora instrumentos nuevos, incorpora cosas para seguir su camino, ¿sí? Entonces he podido como llevar este mensaje, gracias a Dios he podido llevar este mensaje al mundo, ¿sí? Y he visto pues cómo la gente recibe la música. Una cosa es cuando tú tienes un lenguaje que es totalmente, digámoslo así, regional, ¿sí? Y tú, bueno, tienes la música tradicional, tienes la música popular, ¿sí? Pero ya cuando esa música popular empieza a integrar elementos que ya son globales, ¿sí? Entonces esa gente empieza a llamarle la atención, dice, bueno, pero esto también me pertenece a mí. No es solamente de Colombia, también me pertenece a mí porque le pertenece al mundo, sí, a la humanidad. La música electrónica, por ejemplo, es un patrimonio de la humanidad. Entonces, si hay música electrónica, eso ya es parte del folclore de la humanidad, igual que el rock, folclore de la humanidad. Entonces, nosotros estamos llevando, creo que la cumbia a eso, a que sea una cosa global, que sea una cosa del mundo. Ya hablar de cumbia, por ejemplo, es como hablar de reggae, o hablar de rock, o hablar sí, de cualquiera de estos géneros que son inmensos, que son globales. Y nosotros, bueno, en nuestra música nosotros no le hemos puesto un nombre, ¿sí? Porque yo pienso que al final es eso, es cumbia. Y la cumbia es inmensa, ¿sí? Y uno dice cumbia, pero tú hablas de cumbia, pero ahí está, son corridos, bullerengue, paseo, todo el compendio ese de la música colombiana que hace ¿sí? Entonces esa vaina la gente afuera lo entiende. Y eso es una cosa universal. Claro, y ese movimiento tuyo con la gaita mezclado con los sintetizadores, con el tambor, con la guitarra, con esa puesta en escena, además cuando llegas a otros mercados, porque digamos que tu música ha trascendido muchísimo, pero por lo menos aquí la radio ha sido bastante mezquina con tu música. ¿Cómo sientes eso, ese trabajo de los disc jockeys? Que no ponen tu música en la radio a menos que sean como programas especializados, sí, y no sea una música popular teniendo todo ese potencial para que sea algo de los que nos sintamos orgullosos Claro. y contentos de tener esa música en nuestro repertorio. Sí, es curioso, bueno, la manera en que los intereses que mueve la música, que mueve la radio, las cosas a las que estás vinculado o no estás vinculado, o no está vinculada a tu música, ¿sí? Yo hago mi música es popular,
Mi música es para la gente, la bailen los niños, los viejos, todos, las letras son para todo el mundo, ¿sí? Y siempre lo he visto enfocado de esa manera. Hubo un grupo de gente que se encargó de decir que mi música era experimental, que yo hacía es que música experimental. Y la música experimental es muy distante. Yo creo, por ejemplo, que hay grupos más experimentales como los Meridian Brothers, sí, o no sé, o el Frente Cumbiero, es mucho más experimental que Pernet y es hasta más popular. Pero no sé, yo creo que también depende mucho de uno, sí, porque yo no he querido como arrodillarme a cierto tipo de situaciones o de cosas que no sé, que Pero para... has pegado la radio, has tenido temas, ¿no? Sí, ¿Cómo claro, ha sido claro, claro. Han habido canciones que han estado pegadas. Bueno, la María Cachafa apenas salió, eso fue número uno y la censuraron. Huele a María Cachafa, pero aquí huele a María Cachafa, mi hermano. Huele a María Cachafa, pero aquí huele a María Cachafa, mi hermano. Entonces sí, y hay canciones que suenan, que se quedan ahí, sí. Entonces es bonito porque no es una cosa como la naturaleza del hit, sino que son canciones que se van quedando y van haciendo público con los años, ¿sí? Y cuando vienes a ver está la gente coreando las canciones, ¿sí? Se las saben. Y dice, pero ¿cómo? Si no están saliendo en televisión ni en radio, pues las están escuchando a través de las plataformas, las están escuchando En sí, YouTube. en YouTube o las descargan en Bandcamp, o, sí. Hay muchas maneras, pero digamos que la radio ya y la televisión tradicional se han quedado cortas para toda la música que existe en el mundo. Colaboraciones, has tenido colaboraciones con infinidades de artistas nacionales, internacionales, con Calle 13, con Lisa Humé, ¿con quiénes han hecho esas colaboraciones y cuáles son las que más te han llenado en tu vida Wow. Para mí lo más, músico? yo creo que lo más grande que he hecho hasta ahora es trabajar con Phil Manzanera, productor de Pink Floyd, de Brian Eno, sí, Roxy Music, y además que Phil, la mamá de Phil es barranquillera. Es barranquillera, entonces él, claro, él le encanta Barranquilla, tiene dos trabajos que se llaman Corroncho, Corroncho 1 y 2. Yo trabajé en el Corroncho 2, estuve grabando gaitas, grabé una flauta guayú que se llama Masi, grabé un montón de cosas y bueno, y conocí a Phil, que es una persona increíble, un ser humano increíble, un maestro. Entonces él me grabó guitarras a mí, yo le grabé cosas a él. Entonces me siento muy orgulloso de eso porque Phil siempre ha sido para mí como un gran héroe, una leyenda del rock and roll, ¿sí? Me encanta trabajar con Quantic, por ejemplo, con él he hecho una cantidad de cosas también, yo para él para mí, Nicodemus, con quien me ha hecho varios remixes también. Ahorita, bueno, en esta gira muchos grupos nuevos, estaba Caribe Roots de París, estaba en Toulouse, están los Guayabo Brothers, mucha gente y me gusta como eso, experimentar, a ver qué vainas salen. Por ahí estoy haciendo un tema con un turco de por allá de Bremen, Alemania, sí, entonces a ver qué sale de este barranquillero con lo que venga, hermano. Tuviste la fortuna de también estar con Totó la Momposina, de trabajar al lado de ella, de conocerla y hacer música. ¿Cómo fue esa experiencia Wow. yo creo que es de lo más grande que tenemos del folclore en Colombia y en América Latina, sin lugar a dudas? Yo a Totó le decía mamá, mami. Además que ella me dijo que a ella le encantaba la música de mi tía abuela de Carmencita Pernet. Se murió mi gallo giro, ¿dónde está? Na, 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 na. Ella me la cantaba de Totó, yo quedaba así, se me aguaban los ojos. Y entonces, claro, para mí Totó siempre ha sido mi gran héroe, ¿sí? Y el día que tuve la oportunidad de cantar con ella, fue en el Teatrón hace unos años ya, montamos una canción de Peñalosa, sí, que fue Adiós Fulana. Y fue muy bonito, pues, trabajar con ella. Ella llegó, ella llegó al estudio y me decía, pero aquí no vuela María Cachafa. Y yo le decía, no,
porque yo sabía que tú venías para acá y yo a ti te respeto enormemente y no voy a dejar que huela, ni que nadie fume, ni que nadie nada aquí, porque viene la maestra. Claro. No, que ayer estuve aquí con otra banda y esos muchachos eran tal. Yo no, señora, usted para mí es una diosa. Sí. Entonces siempre era muy bonito y entonces fuimos, por ejemplo, me acuerdo, fuimos a una entrevista en Caracol ¿no? Y ¿tú quién eres? No, yo decía, yo soy el hijo de Totó. Sí. Y entonces, claro, para mí ella ha sido siempre una inspiración inmensa. Bueno, y hablando de eso, digamos, tu espíritu es muy carnavalero, el carnaval lo lleva de verdad en la sangre. Tu padre, gran caporal Sí. del carnaval de Barranquilla, yo creo que es uno de los hitos y de esas personas que vivió de verdad. ¿Cómo fue esa relación? Contamos a la gente que hacía tu padre y cómo fue esa relación tuya con la música, con la cumbia, con los tambores desde niño y qué sientes hoy cuando estás en Barranquilla, que veo que te gustan carnavales y dice carnavales estoy allá y ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Es curioso porque yo siento el carnaval desde una perspectiva totalmente antropológica. Sí, yo soy un antropólogo frustrado, ¿sí? Entonces yo veo el carnaval como una cuestión totalmente antropológica. Y en mi casa, claro, es el carnaval, el carnaval popular de la gente, como lo entiende todo el mundo. En cambio yo veo unas cosas y unas raíces que pasan por el Caribe, por África y tal, tienen un misticismo, llegan al vudú, llegan a tal, y entonces para mí eso me genera pues una intriga y una inquietud gigante y tengo que venir y tengo que estar, pero entonces claro, yo crecí en un hogar, mi papá era el presidente del Cipote Garabato, el gran caporal, y él, bueno, me enseñó mucho de eso, porque claro, yo estaba ahí al lado y entonces él me llevaba a los ensayos del Joe, allá donde Juventino y todo eso, me llevaba a los ensayos de las danzas del Congo, me llevaba a ver las cumbiambas, a todo, sí, gracias a él estuve ahí, crecí ahí, la casa donde yo crecí era la sede de Garabato. ¿Todavía? Todavía lo es, sí, y entonces, claro, escuchar, levantarte, escuchando el millo, la vaina. Entonces, claro, ya como músico llegaba de donde los soneros de Soledad y eso cómo se toca, y eso qué es, y es que mira, a mí me lo enseñaron así, y no pelado, eso no se toca así, eso se toca de esta manera. Entonces fueron cosas que me fueron nutriendo culturalmente. Y el color del carnaval, el espíritu, ¿sí? Porque hay una vaina que es como esa bacanería, sí, que tiene el barranquillero, sí, que ahorita somos los coletos, los coletos somos los que vienen después de los bacanes, está la bacanería, ahora vienen los coletos, entonces la coletera, bacano, tal, el color, sí, la alegría, llevar eso a todas partes, cuando tú llegas, me ha pasado en países como en Japón, por ejemplo, que una vez llegó un man allá a hacerme una entrevista y entonces el tipo llegó. Y yo lo cogí, lo abracé y le di una cerveza y todo. Mi mamá me decía, es que aquí la gente que llega no saluda siquiera, hermano. No saluda. Y yo decía, wow, pero es que de donde yo vengo la gente es así. ¿Sí? No, es de verdad. Bueno, la música también te ha dado la oportunidad de conocer el mundo. Mucha gente se imagina que cuando los artistas van de gira, bueno, algunos seguramente los harán, son con unos planes súper puntuales y tal, pero tú te vas de gira casi a menudo, por decirlo así, y estás en Europa, vuelves, vas a Estados Unidos. ¿Cuántos países has conocido con tu música y qué es lo que más te ha gustado de llevar esa tradición musical, ancestral y moderna a todos esos países que has conocido? ¿Qué has conocido y cuáles te han impactado? Mucho. ¿Sabes qué me impactó Bolivia? El día que fui, me contrató Evo Morales para ir a tocar para el cuerpo presidencial allá en La Paz, Bolivia. Y fue muy loco porque yo ese día salía de Palenque, imagínate. Y agarré un avión para allá, hermano. A las 4 de la mañana, una cosa así.
Y llego a esa vaina ya que es nevando, esa vaina fría, helada, que le faltó el aire, brother. Y yo decía, uy, esta nota que es. Ahorita estuve, por ejemplo, en Malta, que no conocía Malta, estuve en Bulgaria este año que pasó, sí, que nunca pensé ir a Bulgaria, no sé, no estaba en mis planes, cuando de repente no, Bulgaria, yo, hágale, hermano. Vamos a armar la buena, sancocho con verbena. Hoy vamos a armar la buena, sancocho con verbena. El barrio viene a bailar hoy, paso es que están las fiestas. El barrio viene a bailar hoy, paso es que están las fiestas. Sí, tengo un taller que se llama Cumbia Quest. Sí, la Cumbia Quest, que es la en busca de la cumbia. Y entonces es una historia donde voy contando la historia de la cumbia en inglés, que viene primero, pues lo sitúo. Y con esto he ido pues mostrando la colombianidad por el mundo. Sí, he llegado a lugares que no sé, que pensaba, ciudades muy blancas, racistas también, sí, en Estados Unidos. Saliste corriendo de Estados Unidos el año pasado. Sí, ¿Cómo hermano. fue eso? No, qué susto. Yo vi lo que se venía, porque es que una cosa es lo que ve uno acá en las noticias y otra lo que sucede allá. Y de verdad se sintió miedo. Y fue una cosa muy bonita también porque yo soy muy místico. Yo creo que uno habla con el universo, le llaman Dios, lo que sea, pero tú hablas con el universo. Yo le decía como, tengo estos planes, quiero hacerlos realidad. Y el universo me dijo, eso lo vas a lograr en tu país, donde lo has hecho siempre. Sí, olvídate del ¿Cómo te sueño recibió americano. Colombia? Colombia fue hermoso, me recibiste tú. Aquí, fue divino, me acuerdo. Y empezamos acá en el barrio abajo, fue bellísimo. Después fui a Santa Marta, fui a hacer unos pagamentos en la sierra, toda esta historia, toqué. Siempre hago esta ruta, me encanta. A mí me encanta hacer esta, es que es un lujo. Y llegaste en época de Vivir en el carnaval, Caribe. además. Llegué en época de carnavales y entonces, claro, siempre hago lo mismo. Me voy para Palomino, toco en Palomino, en Santa Marta, en todas las playas o los hostales de por ahí de la zona. Así, me hospedo, me voy, la parcho con los llaves, bacanísimo. Son lujos que nos damos los colombianos, que te aseguro que hay personas ahorita en Alemania, en Suiza, que quisieran estar acá en vez de estar allá chupando frío. Colombia está bellísima. Pues volví a Colombia y quedé impactadísimo, estaba bello todo. Y Barranquilla en especial tiene unos cambios espectaculares. Estoy súper orgulloso de mi gente, brother, y ver las calles bacanas, limpias, chéveres. O sea, ahí se ve un avance en eso importantísimo. Ese orgullo de mostrarle a tu Ajá. ciudad que tú decías antes, hey, en Barranquilla no hay nada que hacer, en Barranquilla te puedes quedar una semana y no repites plan. Ajá. Y está bonito, sí. Está bonito. Y entonces, claro, tú recibes a la gente porque ya los barranquilleros somos tan cosmopolitas, sí, o sea, la Toti, la Shaki, tal. Papi, nosotros somos una elegancia en el Claro. mundo entero. Entonces, aquí, quienes nos visitan, pues gente de todo el planeta. Esto acá es exactamente, es muy cálido. Somos personas muy cálidas. Yo aprendí eso en mi casa. La casa donde yo crecí siempre es una casa de puertas abiertas para todo el mundo. Tú vas a la puerta y hay una hoyota de sancocho, de sancocho guandule, y eso está todo el mundo ahí comiendo, y entras al baño y está todo el mundo en tu baño, en tu cuarto. No, y tu casa es especial. En tu Yo casa, me acuerdo sí. de niño, todos los ensayos ahí en esa cuadra. Bueno, Humbert, fue un placer enorme haberte tenido aquí. Yo creo que es la primera vez que hablamos de música. La gente en este podcast está acostumbrado a que hablemos de historia, de arquitectura, de fotografía, pero hoy quise traer un músico que creo que nos representa de la mejor manera, que de alguna manera la gente que le gusta las nuevas sonoridades ha logrado mostrarle este carnaval y esta ciudad que hoy está floreciendo para el mundo, lo llevas en tu música. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y bueno, espero que ustedes hayan disfrutado tanto este podcast como yo disfruté esta conversación con el maestro Humberto Perdet. Mi nombre es Manuel Alzamora y nos vemos en el próximo podcast de Mira al Centro. La vida no es para llorar.